Felipe, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, mira, Pedro, lo que pasa que hoy día es la segunda parte de lo que quedó pendiente la otra vez, donde nosotros hicimos una pregunta en espacio, digamos, perdón, en Amigos del Alma, que era, en el fondo es, ¿quieres que tu mente sea tu aliada en esta encarnación? Conoce tu mente a través de los números, y estuvimos haciendo un programa que quedamos en una parte, como podríamos decirlo, pendiente, y la gente estaba muy como enganchada. Y hoy día, mira, vamos a hacer la segunda parte, Pedro, pero voy a expandir un poco la información que di, ya que se me dio la chance de poder hacerlo en una segunda parte. Y entonces, mira, vamos a recordar un poco, mira ahí, mira, de eso solo, mira, ahí escribió Virginia Muñoz. Sí, que su hija se atendió contigo y que fue genial. Muchas gracias. Bueno, entonces, mira, vamos a hacer la segunda parte y vamos a hacer un pequeño recuerdo para todas las personas que están acá. Nosotros en el anterior programa hicimos lo siguiente, nosotros explicamos que todos tenemos, en el fondo, somos un dúo y tenemos una parte que es nuestra personalidad y también tenemos una parte que es nuestra alma. Y lo que hizo nuestra alma fue traer un plan para vivir o experimentar en la Tierra. Pero para que se pueda llevar a cabo ese plan, esa alma o esa parte de la esencia divina, toma una personalidad para poder llevar a cabo ese plan. Pero ¿cuál es el tema, Pedro? Que esa personalidad muchas veces no es un aliado del alma o de la esencia. Y entonces, comentábamos en ese programa anterior que el trabajo personal consiste en gestionar. Gestionar significa dirigir y administrar su personalidad para que el alma pueda recibir la experiencia de mejor forma y en su totalidad. Entonces, quiero dejar esto muy claro porque nosotros muchas veces confundimos que nosotros somos la personalidad. No, la personalidad es una herramienta de nuestra alma. Así es. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en el fondo es poder entrar en una mejor comunicación de nuestra personalidad, con nuestra esencia, con nuestra alma, para llevar a cabo nuestro plan. Luego, ¿qué es lo que sucede acá en el fondo, Pedro? Aprovechando esta instancia, nosotros hicimos un programa anterior que mostramos el paso de la 3D a la 5D, que en el fondo era la mentalidad 3D y la mentalidad 5D. Entonces, quiero decir en este programa que una de las cosas más importantes en estos tiempos de cambio planetario es tomar conciencia de que nosotros encarnamos o venimos a la vida, por favor quiero marcar esto muy fuerte, para experimentar y evolucionar, no para huir y sobrevivir. Por lo tanto, a todas las personas que me escuchan, la vida es un campo de juego. Este campo de juego es para tener experiencias, no para arrancar de ellas. Tu experiencia en el campo de juego o en la vida será por tu forma de pensar o tu mentalidad. Por eso estamos hablando, porque es tan importante que tengo en mi mente o mi mentalidad, que en el fondo viene dado mucho por un tema que se llaman las creencias. Entonces, mira, Pedro, aprovechando este espacio, te quiero mostrar un PowerPoint nuevamente. Me encantan los PowerPoint. Donde quiero manifestar claramente este tema. Mira, si tú lo puedes leer y me ayudas, creo que sería estupendo. Cambio de mentalidad. La mentalidad 3D, huir y sobrevivir. La mentalidad 5D, experimentar y evolucionar. Todo como un aprendizaje. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto en el programa Amigos del Alma? Porque nosotros estamos en un cambio de conciencia y estamos en una nueva humanidad a todas las personas que estén interesados en ser parte de ella. En esta antigua humanidad, donde están ciertas formas de pensar, la gente mayormente con el sistema que había era mayormente sobrevivir. Ese tema justamente es lo que se está cambiando y se está invitando a la gente a que pueda tener una mentalidad distinta que es la 5D. ¿Y qué es lo que es?
experimentar y evolucionar. Esto significa que la vida, vamos a llamarlo así, tiene riesgos. Ahora, cuando su alma eligió estar en este lugar, vino a experimentar tanto el dolor como el placer. Y la personalidad lo que mayormente hace es buscar el placer y evitar el dolor. O vamos a decirlo de otra forma, evitar todo lo que es la incomodidad. Pero muchas veces para poder evolucionar usted debe tener claro que tiene que ponerse incómodo o salir de la zona de confort. Porque tengo que dejar claro que nosotros somos un alma viviendo una experiencia humana y para eso utilizamos una personalidad. Luego, internamente, su alma o su esencia quiere evolucionar y crecer. Y eso significa correr riesgos. La vida, vamos a llamarlo así, tiene mucho sabor cuando están los riesgos y cuando se presentan los desafíos. Porque si no sería algo plano. La vida no es lineal. Y los que buscan eso van a tener muchos problemas, porque la vida tiene que ver mayormente con una curva que se conoce como una sinusoide, que en el fondo es, vamos a llamarlo así, exhalar, inspirar. ¿Han visto cuando están en la parte médica que va subiendo una curva y baja? La vida es así, tiene altos y bajos, ¿cierto, Pedro? Lógico. La vida no es una línea. Es como la montaña rusa. Es como una montaña rusa. Entonces la gente a veces busca que todo esté bien, 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 siempre tenga dinero, siempre esté sano. No, porque eso no es la vida. La vida tiene luz y oscuridad y eso es una combinación. Por lo tanto, primera cosa que queremos dejar claro, si su mentalidad quiere, en el fondo, estar más a favor del plan que usted trajo como alma, se le invita a vivir. Y vivir tiene que ver con correr riesgo. Tiene que ver con muchas veces conocer el dolor, pero no el sufrimiento. El sufrimiento está en la mente. El dolor ocurrió en cierto tiempo. Suponga usted, cuando usted fue más pequeño y tuvo alguna situación con su familia o de abandono, ese dolor usted lo tuvo ahí. El sufrimiento es de estar siempre recordando ese momento, pero eso ya no está en el presente. Por lo tanto, siempre usted elige, igual le decimos desde acá, usted puede elegir estar en esta mentalidad que es huir y sobrevivir o estar en esta otra mentalidad que es experimentar y evolucionar. Y evolucionar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que es evolucionar, Pedro? Es el aprendizaje. Nosotros vamos a aprender y para aprender necesitamos tanto la luz como la oscuridad. Así que mira, quería dejar eso, Pedro, claro, y aprovechando el tema, muy importante decir lo siguiente. ¿Cómo hago que mi personalidad trabaje a mi favor? Porque lo que yo quiero en el fondo es tener una mayor conexión con mi alma o con mi esencia. Bueno, para yo poder hacer que mi personalidad trabaje a mi favor, tengo que implementar nuevas formas de pensar, como lo que estábamos hablando, porque en el fondo, cuando se le planteó eso, la nueva forma de pensar es experimentar y evolucionar. No es huir y sobrevivir, ¿cierto? No. Esa es la 3D. Esa es la 3D. Ahora, una cosa muy importante que le quiero recordar desde Amigos del Alma, acá, a todos los que nos escuchan. Vuelvo con este recuerdo porque como yo sé, Pedro, que los programas después los vuelven a ver, me han dicho mucha gente, fíjate que los vuelve a poner, hay gente hasta que pregunta, mira, parte del plan es que el alma selecciona ciertos, voy a llamar entre comillas, dolores, que son aprendizajes. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? Y aquí viene la personalidad, mira, ¿qué haces con este dolor? ¿Qué va a desarrollar en ti? El tema es que el plan que trae el alma trae experiencia y uno se llamaría, entre comillas, dolor. La pregunta es, ¿qué haces con este dolor? Voy a dar respuesta. Aprende. Aprende, ese sería, bueno, Pedro, esa sería la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Que la personalidad empieza a decir, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno podría hacer, tengo mucho dolor, Pedro, por las cosas que me pasaron en la familia y yo me puedo estancar y puedo ser una persona tremendamente resentida. Entonces, no estoy justamente avanzando. Ahora, hay otras personas que pueden decir, este dolor
lo voy a ver como una oportunidad. ¿Para qué? Para justamente lo que dijo Pedro, para aprender qué puedo sacar de él o qué bendiciones hay disfrazadas en él. Porque deben tener claro que la vida, lo acabamos de decir recién, la vida en el fondo va a tener tanto dolor y placer, o luz y oscuridad. Por eso se asemeja mucho al yin, al símbolo del yin y el yang. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Es abrazar estas dos experiencias. Pero por favor, mira, la mentalidad 5D, ¿hacia dónde va? Vamos hacia nosotros vivir como queremos vivir, lo que el alma quiere, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, porque la personalidad lo que va a hacer en el fondo, debido a que mayormente la personalidad se mezcla mucho con el miedo, Pedro, la gente lo que hace en el fondo es sobrevivir y muchas veces huir. Luego, la idea sería la siguiente. La mentalidad, digamos, vamos a decirlo, nuestra mentalidad está muy ligada a nuestra personalidad. Entonces aquí, Pedro, mira, vuelvo con lo mismo que comentamos al principio. ¿Cómo podemos conocer y manejar nuestra personalidad? Pedro, yo tengo una respuesta que justamente son los talleres que estamos dando. Yo explico a la gente que a través de la sabiduría de los números, que se llama aritmosofía, sabiduría de los números, nosotros podemos conocer nuestra personalidad. Y eso, Pedro, es lo que estamos haciendo en los ciclos de talleres que hacemos, por ejemplo, en Espacio de Luz, que vamos a dar el 14. Oye, Entonces, ¿y cuál es el nombre del taller del 14? mira, se llama Conoce y maneja tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Qué lindo. Justamente, ahí está. Entonces, ahí está el tema de gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números, porque la gestión tiene que ver mucho con el dirigir y administrar tu personalidad. Ahora, ¿cuál es la idea de poder gestionar y administrar esta personalidad? Es para que se ponga al servicio del plan. Y usted me puede decir, ¿y cuál es mi plan? Uno puede leer un poco esa parte del plan a través de los números, pero también cada uno en su casa. Solamente si empieza a escuchar a una voz interior que está mucho más cercana a escuchar la voz del corazón, usted se va a empezar a dar cuenta que ahí está parte de su plan. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que la personalidad con su mentalidad puede empezar justamente a posponer el poder conectar con este plan, que podría ser justamente sentirme pleno. Ahora, para encontrar la plenitud, muchas veces voy a conocer la luz y la oscuridad, porque es parte del proceso. Entonces, ¿qué habíamos hecho, Pedro, en el programa anterior? Nosotros habíamos dicho, a ver, si la mentalidad está asociada con la personalidad, ¿cómo puedo conocer la personalidad? Porque si conozco la personalidad, puedo conocer la mentalidad. ¿Y la mentalidad cómo lo puedo conocer? Como tú hablas muy bien, Pedro, lo puedo conocer a través de las palabras y del lenguaje. Porque las palabras es pensamiento hablado. Al escuchar hablar a alguien, yo puedo saber cuáles son sus formas de pensar o su mentalidad. Pero también puedo conocer la mentalidad de alguien por la forma de accionar o los comportamientos que tiene. Entonces, Pedro, habíamos explicado, si tú te recuerdas, habíamos dicho que la personalidad, bajo la sabiduría de los números, nos explica que nosotros tenemos un código numérico personal que se obtiene a través del nombre completo de la persona, que es tu familia o tus ancestros, y la fecha de nacimiento. Entonces, cuando yo tomo el nombre completo de alguien y la fecha de nacimiento de alguien, yo puedo tener una expresión de la personalidad. ¿Y qué hicimos? Ese día mostramos que nuestra personalidad se puede expresar como una casa con 7 habitaciones. Mira, Pedro, te recuerdo, ¿te acuerdas de Sí, claro que PowerPoint que hicimos? lógico, fabuloso. La habitación 1, 2, 3, y hay unas habitaciones que son compartidas y otras son pisos enteros. Claro. Bueno, aquí está justamente la representación de la personalidad, como lo explica muy bien Pedro, con 7 habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que explicábamos, Pedro? Que en cada habitación de la casa interior existía, dentro de cada habitación, existía un habitante. Ahora, ese habitante, que es el que ocupa la habitación o reside en ella, lo que hacíamos era revisarlo, ¿te acuerdas? Tomábamos una habitación, abríamos la puerta y nos metíamos y revisaba qué habitante había. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Al revisar el habitante, lo vamos a explicar para que quede más claro para todas las personas, ¿qué es el habitante?
El habitante es una parte de nuestra personalidad, la cual se puede expresar en una forma luminosa o se puede, digamos, expresar de una forma bloqueada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es revisar la habitación, mirar qué habitante hay y observarlo y examinarlo para poder identificar dónde está, en la parte más luminosa o en el bloqueo. Si está en la parte luminosa, yo le diría, manténgase así, siga los mismos hábitos y las actitudes que tiene, pero si está en la parte bloqueada, vamos a seguir viendo cómo lo podemos desbloquear. Ah, mira, su clase me llega al alma. Gracias, Eva Hinojosa. Evita Hinojosa. Bueno, además de ser una parte de nuestra personalidad, también Pedro es un área de vida a experimentar. Claro, mira, con el dolor aprendes, dice, claro, es cierto eso. Bueno, el dolor es un gran maestro que dicen que deja justamente unas enseñanzas muy poderosas. Pero yo, ¿sabe qué, profesor? Lo que hace años decidí, Dígame. Ya tuve muchos dolores y ahora quiero aprender de la alegría. Como que ya ese curso de los dolores ya lo hice. Me doctoré, después hice un postdoc y después un postdoc, y que ahora también puedo aprender de la alegría, porque si no uno también se queda pegado de aprender solo del dolor, porque también eso está teñido por una cosa religiosa de Cristo, de la cruz, del Valle de Lágrimas. Entonces, de alguna manera también uno aprende mucho del dolor, pero también uno aprende mucho de la alegría. Sí, sabes que tienes mucha razón, Pedro. Además que, mira, nosotros usamos en forma humana la palabra dolor, pero para la vida las cosas son neutrales. Claro. Nosotros le ponemos dolor porque muchas veces, por ejemplo, mira, el tema que está pasando, tú partiste despidiendo a tu gran amigo Patricio Araya, y eso Sí. justamente es una parte que nosotros tenemos que experimentar en esta encarnación, que en el fondo es, vamos a llamarlo así, el morir, lo cual no existe porque la energía se transforma, No. es en el fondo es nacer para encontrarse con la fuente. Por lo tanto, todos tenemos de alguna otra forma una parte finita y una certeza que tenemos hasta ahora, Pedro, por lo que se ha podido comprobar, es que todas las personas se transforman o abandonan el planeta en algún momento porque ya llevaron a cabo su plan. Luego es algo natural. Lo que pasa es que nosotros, Pedro, lo definimos como dolor y aparecen muchas situaciones como tú acabas de plantear que tienen que ver con creencias que también podrían ser religiosas o otras creencias donde mayormente la gente queda, vamos a decir, un poco atrapada. Ahora, ¿cuál sería la idea, Pedro? Tú mismo lo dijiste, mira, ahí te lo pusieron nuevamente. ¿Qué pasaría, cierto, Pedro? Tú lo tienes súper claro que en otras culturas, cuando la gente fallece, mucha gente hace una fiesta, porque se ha reencontrado con la fuente. Y estoy seguro que Patito Araya ya está haciendo su fiesta. Claro, entonces por eso es que es tan importante también tener claro que todo depende cómo nosotros etiquetemos las cosas. Ahora, hablamos en ese concepto porque para la vida las cosas son neutrales. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un nombre. Claro. Bueno, entonces mira, Pedro, vamos a retomar esta parte y hicimos un ejemplo contigo, me recuerdo, y que empezamos a hablar de esta casa que la voy a volver a... Dime. Aquí le mandan un recado, Pamela Franzani. Profe Caravantes, tu personalidad es atractiva, tu alma y tu trabajo es divino. Estoy totalmente de acuerdo que el trabajo del profesor Caravantes es divino. A mí me ha ayudado mucho desde que asisto a tus clases los días miércoles, me ha ayudado mucho. Muchas gracias, Pedro. Viniendo de ti, maravilloso. Así que muchas gracias y muchas gracias a Pamela Franzani, ¿no? Que escribió ahí. Bueno, mira, vamos a contar un poco entonces acá. Mira, bueno, esto que estamos haciendo acá, Pedro, es parte del curso que nosotros hacemos en Espacio de Luz, donde hablamos en el fondo de Conoce y Maneja tu Personalidad. Y aquí tenemos esta casa, ¿no? Que tiene 7 habitaciones. Y en cada habitación vamos a revisar cuál es el habitante que hay. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. Habíamos hablado, no sé si tú te recuerdas, de la habitación, claro, de la habitación 4, y habíamos tomado tu ejemplo, donde la habitación 4 era el día de nacimiento de las personas. Entonces voy a poner
habitación 4, día de nacimiento, ¿ya? Día de nacimiento de la persona, y ahí está, día de nacimiento para que los amigos lo vean, y en el caso tuyo, Pedro, tomamos que tú, el día de nacimiento tuyo, tu habitación, me recuerdo que era el 28. Así es, profesor. Todavía me recuerdo porque dijimos, mira, él en la habitación de su día de nacimiento nació el 28. Por lo tanto, cada componente, el 2 y el 8, ¿ya? Son habitantes. Entonces tenemos, vamos a llamarlo así, el 2 es un habitante, ¿ya? Y el número 8, Pedro, es otro habitante. Esto es para la gente que no vio el otro programa y ahora lo estamos comentando. Tenemos tiempo para explicar con más detalle. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pedro tiene en su habitación, que es la habitación 4, que es el día de nacimiento, todas las personas, todos los amigos del alma, pueden tomar y decir, mire, yo, la habitación 4, que es en mi día de nacimiento, uno, ¿qué es lo que debe tener claro? Que los habitantes que van a ver ahí dentro van a ser del 1 al 9. Entonces uno puede revisar si está el habitante 1, el 2, el 3, el 4, uno va a mirar del 1 al 9. En este caso, Pedro, en su habitación, tiene el habitante 2 y tiene el habitante 8. Ahora, ¿qué significa eso? Que uno tiene que tomar cada habitante y hacerle una inspección o una revisión para mirar si ese habitante está en la parte más luminosa o está más bloqueado. Si está en este momento, está luminoso, es seguir, digamos, en el fondo, trabajando de la misma manera, con los mismos hábitos y las mismas actitudes. Pero si existiera que el habitante 2 o el habitante 8 o los habitantes del 1 al 9 no estuvieran tan saludables, es ahí cuando usted empieza a limpiar su casa. Porque explicamos ese día, ¿te acuerdas, Pedro? Que el planeta lo que está pidiendo es un reseteo. Y dijimos que reseteo desde la palabra informática era limpiar y era reiniciar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los que estamos acá en Amigos del Alma? Es limpiar nuestra casa interior. ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante una técnica, ocupando los números, que ahí los invitamos al taller si usted quiere saber mucho más, y uno empieza a limpiar y a revisar cada habitación. Aquí estamos mostrando la habitación 4, que es la habitación del día de nacimiento, y vamos revisando los habitantes. Entonces, cada habitante nos va a ir dando un mensaje y nos va a ir contando algunas cosas. ¿Qué es lo que habría que mirar? Si está en la luz o está bloqueado. Entonces, ¿qué te parece, Pedro? Nosotros hagamos lo siguiente, pues, Pedro, para darle una información a nuestros amigos en forma general. ¿Te parece, Pedro? Sí, me parece estupendo, porque hay gente que está media perdida porque dice que no estuvo en la clase anterior. Perfecto. Mira, volvemos a explicar la habitación 4, que es el día de nacimiento. En el caso, Pedro nació el 28. Entonces, usted lo único que tiene que hacer en su casa es tomar su día de nacimiento. Entonces, si usted nació un 5, nació un 2, nació un 17, y entonces cuando usted toma esa habitación, revisa quién está dentro. Y en este caso es el día de nacimiento. Pedro nació un 28, entonces lo que tenemos que chequear es cómo está el habitante, es decir, que se representa por un número, y que lo que es una parte de su personalidad que se puede expresar, se puede como expresar en forma luminosa o se puede como expresar en forma bloqueada. Lo que debe tener claro que cada uno de estos habitantes tiene formas de pensar. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, porque cuando yo pienso de una manera, Pedro, tomo ciertas decisiones y eso me trae consecuencias. Luego, si yo quiero tener unas consecuencias o resultados distintos, lo único que debo hacer es pensar de otra manera para tomar otra decisión. Por eso es que es tan importante tener claro que si usted a lo mejor está bloqueada en el habitante, lo único que tiene que hacer es empezar a cambiar su forma de mirar o de entender o de percibir la vida. Entonces ahora lo que vamos a hacer, Pedro, ¿qué te parece? Les podemos comentar a los amigos del alma, podemos comentarles los números así a nivel básico del 1 al 9 para que puedan ellos mirar y revisar cómo está el habitante que está en la habitación 4, que en el fondo es el día de nacimiento. ¿Te parece bien? Me parece estupendo porque hay gente que está media perdida porque dice que no vio la clase pasada, pero quedó todo grabado, todos nuestros programas están en YouTube, así que vean la clase pasada, miércoles pasado, la Ale sube todos los programas a YouTube, así que pueden verlo cuando quieran y las veces que quieran. Dele, profesor.
Ok, entonces mira, vamos a ir contando a nivel básico esto. Mira, tenemos tiempo, vamos a explicarlo lo más simple posible. Y le mandamos saludos a Nancy de Oyet, a Rosana Vaga, a Rosa Montero, y ahora vamos a explicar lo que el profesor está haciendo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos tener en la habitación del día de nacimiento, podemos tener 9 habitantes, podría ser el 1, el 2, el 3. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si una persona nació el 1 del 12, entonces lo que uno tiene que revisar que tiene en este caso la persona, ya, el habitante 1. Mira, Pedro, ahí está. Una persona me dice, mire, yo nací el 1 del 12, entonces significa que el 1 es el habitante 1. Y el habitante 1 tiene ciertas características. Entonces, mira, lo voy a ir mostrando, lo voy a ir diciendo, Pedro, para que la gente pueda después tomar nuevamente el programa, ¿te parece? Y lo puede escuchar porque quedan grabados. Bueno, el habitante 1, ¿qué representa? El habitante 1 representa todo lo que son las decisiones, el liderazgo y la acción. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la persona que tiene un habitante 1, cualquiera sea, porque también podrían tener un 10 o un 11, todas estas personas son personas que cuando están en la parte luminosa son personas decididas, con esta capacidad de iniciativa, y son personas que pasan a la acción. No se quedan, Pedro, solamente en la idea. Es decir, no son habladores, sino que son hacedores. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? De acuerdo, ya. Total. El 2. Ahora, tenemos el número 2. Si tenemos un número 2, las personas que hayan nacido, por ejemplo, Pedro nació el 28, y si no me equivoco, del 8, entonces ahí le aparece un 2. Una pregunta, Eduardo Peralta dice, ¿y la casa 4 a qué se relaciona en nuestra vida? No, la casa 4 es el día de nacimiento. Ya. Se llama día de nacimiento, que bueno, no es una casa, es una habitación. La habitación 4 de la casa de nosotros es el día de nacimiento. Lo único que hago es abrir la... ¿Cómo? ¿Y qué rige ahí? No, rige según el número que esté, nada más, se llama el día de nacimiento. Ahora, cuando tú te metas, abres la puerta de la habitación y te encuentras con el habitante, y el habitante te dice que rige. Ya. No sé si queda más claro ahí, Pedro. Número, claro. Ya, entonces mira, el número 1, ¿qué es lo que regía? Las decisiones, el liderazgo y la acción. ¿Qué es lo que rige el número 2? Por ejemplo, tú tienes un 2 acá, ¿te fijas? Entonces, a todas las personas que tuvieran un 2 en el día de nacimiento, ¿qué es lo que rige el habitante 2? Rige la autoestima, la pareja y el manejo de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de esto, lo que tiene que usted que mirar en el fondo es si la persona que tiene un 2, ¿cómo maneja sus emociones? ¿Cómo está su tema con el autoestima? ¿Cómo está el tema con la pareja? Y eso justamente, Pedro, es lo que tenía que revisar. Recuerda, Pedro, nosotros no estamos enseñando acá cada habitante, porque sería hacer un curso, eso se comprende, ¿cierto? Estamos solamente dando características generales. Totalmente. ¿Ya? Ahora, una cosa que tenían que revisar los que tienen habitante 2, tendrían que ver qué tema o qué relación tienen con su madre. Así como todos los que tienen habitante 1, Pedro, deberían revisar todo qué tema tienen con su padre. ¿Ya? Ahora, si seguimos revisando y nos vamos al habitante 3, Pedro, para alcanzar, el habitante 3, ¿de qué nos habla, Pedro? Nos habla de la comunicación, nos habla de las relaciones humanas y nos habla de la creatividad. ¿Qué significa eso, Pedro? Si la persona en el día de nacimiento tiene un número 3, nos hablaría que tiene el don de la palabra y se puede expresar de una forma clara y precisa. También nos habla que es una persona social, que puede comunicarse tranquilamente y sociabiliza. Y en la parte creativa, que tiene mucha parte, vamos a decirlo así, como una expresión artística. Tú tienes algo de eso porque tú por ahí tienes un 6 y otras cosas más que miramos y por eso tú pintas y haces y cantas y toda esa parte artística, porque un día yo te saqué y tú tenías un 33 cuando hicimos un análisis la otra vez. Sí. Ahora, ¿te acuerdas tú de eso? Ahora mira, voy a seguir para alcanzar, ¿de acuerdo? Mira. Sí, Vamos con el habitante 4. El habitante 4 nos habla de la estructura, las raíces familiares y el manejo de lo concreto. La estructura se refiere al orden, a la organización. Las raíces familiares tienen que ver mucho un tema cómo digamos, se relaciona con la familia, y el manejo de lo concreto es la parte realista y pragmática que tiene un 4.
Ahora, si las personas llegan a tener como habitante un 5, ¿de qué nos habla este número? Nos habla de la transformación, el manejo de la energía y la sexualidad. ¿Qué es lo que es la transformación? Es la persona que está dispuesta a cambiar. El manejo de la energía, Pedro, es una persona que tiene mucha vitalidad. Y la parte de la sexualidad es que el 5 vive una sexualidad libre, ¿de acuerdo? Es una persona que se atreve a experimentar y además de eso es una persona, vamos a llamarlo así, que mantiene un cuerpo físico bastante saludable. Ahora, si llegan a tener un 6 en la fecha de nacimiento, Pedro, hablamos del hogar, hablamos de la familia, hablamos de la responsabilidad y hablamos de la belleza. Por lo tanto, todos los que tengan un número 6 como habitante, estamos hablando de indudablemente personas que van a querer formar una familia y de ahí tener un hogar. Y van a ser tremendamente responsables con su familia, pero también en el trabajo. Y les gusta mucho, Pedro, la parte artística y la belleza. Gustan mucho de lo bello. Ese es el número 6. Bueno, si tienen un número 7, Pedro, estamos hablando del análisis, del conocimiento, del silencio y la soledad. ¿Qué significa esto, Pedro? Preguntan si solo el día de nacimiento, ¿no es cierto? Mira, Sí. claro, mira, a ver, en el fondo los habitantes se van a encontrar en toda la fecha de nacimiento, pero como te digo, en este momento estamos analizando solamente la habitación 4, que equivale al día de nacimiento. Ya. Pero si alguna persona, Pedro, me dice, oye, yo nací en julio o tengo por ahí algún 7 y le hace sentido, escucha igual porque igual le sirve la información. Entonces, a todos los que tienen un 7, en este caso en el día de nacimiento, pero lo podrían tener en otra parte, tienen el tema de análisis. ¿Qué significa? Son las personas que buscan el conocimiento, que les gusta analizar, les gusta estudiar y les gusta reflexionar. Son las personas, Pedro, los que tienen 7 necesitan silencio, ¿sabes para qué? Para meditar. Y muchas veces van a buscar una soledad. ¿Qué significa eso, Pedro? Van a buscar un espacio privado. ¿De acuerdo? Ahora, todos los que tienen 8, Pedro, que ahí estarías tú, porque tú naciste el 28, ahí tienes un 8. Claro. En el día de nacimiento, todos los que tienen 8 habla de la administración, habla del poder de la realización y habla del emprendimiento financiero. Creo que la última vez me contaste que habías hecho una sociedad, si no me equivoco, con tu nieto. Sí. Que me dijiste, todavía me recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen 8 hablan de administrar y organizar. ¿Qué significa esto? Mayormente los números 8 tienden a mandar o a comandar. Pero también habla del poder de realización. ¿Qué significa? Que son grandes generadores de recursos y muchas veces tienen gente a su cargo o hay gente que depende también de ellos, económicamente o financieramente. ¿De acuerdo, Pedro? De acuerdo. Y estamos llegando bien, yo aunque estaba muy rápido. El número 9, mira, Pedro. El número 9 se relaciona, este habitante, con la apertura de conciencia, el idealismo y todo lo que es el servicio humanitario. ¿Esto qué significa, Pedro? A ver, la apertura de conciencia es justamente lo que hemos estado hablando ahora, ¿te fijas, Pedro? Mira, muchas veces al número 9 se le conoce como el místico. Entonces, hay una parte tremendamente importante donde tiene que ir, fíjate, con todo el mundo de los símbolos. Yo creo que tú debes tener algún 9 porque yo me he dado cuenta que tú trabajas mucho con símbolos. Por lo tanto, Sí. yo estoy casi seguro que hay un 9 por ahí escondido en ti, donde tú trabajas porque tú trabajas con muchos símbolos. Entonces, ¿el 9 qué hace? A través de los símbolos, él puede dar información y asesoría a las personas. Por eso que el número 9, Pedro, también es una persona que es muy intuitiva y también muy idealista. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Pedro? Quiere ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que hacen mayormente los números 9? Ponen luz en la oscuridad. Qué lindo. Pedro, alcancé los 9 habitantes. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.